Sí, primero, muchas gracias a ustedes, eh, porque ustedes son los que representan a Ciudad de México. Y muchas gracias entonces a Ciudad de México por permitirnos tratar de ayudar. Cuando nos planteamos la tarea desde Moratti en abril del año pasado de ayudar el turismo, nos plantean primero el desafío de pasar por Paraguay. Okay, lo hicimos, tratamos de ayudar. Un 38% pudimos aportar en la reactivación, en las ventas. Y luego viene el gran desafío que nos plantea la Coparmex de venir a ayudar a este gran país y a esta gran ciudad. No podíamos decir que no. El esfuerzo tenía que ser 10 veces más grande que el Paraguay. En Paraguay son 8 millones, aquí son 120 millones. Y la Ciudad de México, una ciudad icónica del mundo, con 20 millones de habitantes, necesitaba que un equipo de más de 100 profesionales de 11 países se unieran, todos en carácter donatario dijeran aquí estamos y venimos a ayudar. Entonces, antes de comenzar, simplemente darles las gracias porque si estamos acá es gracias a ustedes que nos permiten dar esta mano. Para entrar en materia, primero vuelvo a agradecer a la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, que está detrás de esto, la Red de Emprendimiento Latino, y por favor a todo el equipo de Royal y a todo el equipo Moratti Internacional, que son esos más de 100 profesionales que dieron vida a ese tremendo libro que están viendo. Es el primero de tres, ¿okay? Y lo que vamos a ver hoy día y lo que voy a tratar de explicar, y ya lo dijo el señor Armando Culebro, es la mirada desde el cliente cero, ¿ok? Y ya voy a pasar a explicar lo que es esto, pero como decía el secretario, conocer la historia. Es muy importante frente a cualquier estrategia que uno se quiera plantear, conocer la historia frente al producto, frente al servicio o frente a lo que sea que uno quiera luego diseñar una estrategia. Cuando yo puedo conocer la historia de atrás, puedo proyectar el futuro. La definición de historia es bastante simple. Entender la historia para entender el presente y proyectar el futuro. Si queremos reactivar y queremos tratar de aportar estrategia, tenemos que partir entendiendo. Entonces, lo que este estudio viene a hacer es presentar datos desde los clientes que no han pasado por Ciudad de México y nos va a permitir entender el por qué no entran a Ciudad de México, por qué ponen el freno, por qué es tan importante entender justamente eso. Porque si queremos levantar las ventas, no nos podemos quedar con solo la recompra de Ciudad de México, sino que tenemos que hacer que más gente entre. Y para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Solucionar los problemas que hacen de que no entren. Los conceptos estratégicos que ustedes están viendo en pantalla es básicamente lo que vamos a intentar hacer. El concepto del IQE, o sea, el coeficiente intelectual estratégico, nosotros le ponemos tres requisitos para la estrategia que se va a crear. La estrategia tiene que ser rentable, ¿ok? Tenemos que ser capaces de crear cosas desde cero, estrategias de cero, no copiar, y a costo cero. Eso es muy importante. Todas las estrategias que tratamos de crear, y Grupo Brisas así lo puede decir por la experiencia que está teniendo, Paraguay lo puede decir, y la isla Holbox en Quintana Roo, en la cual estuvimos un mes, lo puede salir a decir. Todas las estrategias que se le entregan a las empresas siempre son a costo cero. No hay más dinero para seguir gastando en las empresas. Las empresas ya vienen por el piso y tenemos que ser capaces de entregarle herramientas que les permitan crecer sin seguir gastando. Y el índice de coeficiente estratégico viene fundamentado en base al cuadrante que ustedes ven ahí, que se llama el cuadrante de flujo estratégico, que es tal cual como se va a diseñar todo este plan de acciones, que compone cuatro elementos. Cliente cero, que es el C0. El cliente cero se define de una forma muy simple. Nosotros definimos toda estrategia de clientes y todo el segmento de clientes en tres. Cliente 0, 1 y 2. El 0 es aquel que no te conoce, por ende no te compra. El 1 es aquel que te conoce y no te compra. Ahí tenemos un gran problema. Tenemos que descubrir por qué si nos conocen no están comprando Ciudad de México. Y luego el cliente 2, que generalmente el cliente 2 es del cual tenemos mucha estadística y felicitaciones porque tienen una base estadística dentro de la Secretaría y dentro de otros portales privados y públicos para extraer mucha data de la gente que ha entrado. Es una data de verdad impresionante que fue también base para esto, así que muchísimas gracias.
pero esa data es del cliente que ya entró. Entonces, si queremos hacer crecer esto, tenemos que ir al cliente que no ha entrado. Luego, en el segundo cuadrante, tenemos el S+, que es la segmentación plus. Cuando entendemos la problemática del cliente, vemos qué posibilidades tenemos para crecer. Luego, el MB, los mínimos de venta, significa conocer nuestro potencial. O sea, qué tenemos para ofrecer y qué tenemos para dar vida a las soluciones que podamos crear. Y luego, crear justamente soluciones. Esos 4 elementos que se mueven en el sentido de las manijas del reloj es cómo funciona toda la estrategia que va a venir fundamentada de este estudio. El estudio se basa en más de 6.000 clientes de 17 países encuestados. ¿Okay? Gracias a justamente toda esa fuerza de cientos de profesionales que están en distintos países. Luego, en la siguiente diapositiva, donde ya vamos a empezar a revisar ciertos datos, la primera pregunta que se le hizo a los encuestados es: ¿qué te gustaría conocer de Ciudad de México y México? Y ahí empezamos a encontrarnos con ciertas problemáticas que vienen desde el desconocimiento, por favor, del cliente internacional. El desconocimiento. Que una persona me diga que no sabe qué ver en Ciudad de México es un problema importante desde la mirada del internacional. Y que luego me diga que quiere conocer la playa de Ciudad de México es porque realmente nuestros potenciales clientes internacionales no nos están sabiendo reconocer. Entonces ahí tenemos un gran potencial de crecimiento. Gran potencial de crecimiento. Los errores, por favor, se tienen que entender como un potencial de crecimiento. Yo no puedo crecer si no acepto mis errores y no mejoro mis errores. Entonces, cuando la gente me está diciendo, quiero conocer tu playa, tenemos que salir a decir, ¿sabes qué? No tenemos playa, tenemos otras cosas mucho más que playa que valen mucho la pena. Luego, como contraparte de esta hipótesis, les pregunta, a ver, ¿cómo es el nombre de la playa de Ciudad de México? Esperando que nos dijeran justamente algo distinto. Pero cuando dicen no sé, es porque están pensando que parece que tiene. Luego, cuando me nombran Cancún, ojo con eso. Cancún, Acapulco u otras, cuando se nombra Cancún es justamente por la potencia que tiene Cancún en el turismo mexicano. Muy importante Cancún el turismo mexicano, pero no así para el turismo propio de Ciudad de México, para que no sea simplemente el aterrizar y luego volar a Cancún. Necesitamos que la gente se quede más de 2.2 noches, como es más o menos el promedio con el que vienen trayendo. Necesitamos que existan más noches en Ciudad de México. Entonces, es acá, cuando empezamos a conocer lo que dice el cliente, es donde podemos entender y poder ir creando ciertas estrategias. Luego, en la siguiente diapositiva, ustedes ven ahí lo que se llama un estudio de la relación palabra-país. O sea, la palabra país, ¿qué significa? En una palabra, por favor, dime qué es para ti México y dime qué es para ti Ciudad de México. La primera palabra de una persona responde a toda la información objetiva y subliminal que uno puede tener. Pero ¿qué pasa? Para Ciudad de México, una ciudad muy grande y la relación del fútbol son 2 características que atraen. Pero luego, la contaminación, que vuelva a aparecer la palabra Cancún, la delincuencia, los atochamientos, secuestros y el narcotráfico, con algo que lamentablemente vivimos, claramente son palabras que alejan, que lamentablemente alejan. Pero ¿qué pasa acá nuevamente? Es el turista extranjero, el que no ha entrado, el que te está diciendo, ¿sabes qué? Por estas razones quizás no entro. Y esa es la gran potencialidad que tenemos para crecer. Luego, en la siguiente diapositiva, estamos viendo, se hacen 5 preguntas en base a ciertas características de la ciudad que nos compartieron previamente como extranjeros. Decían, ok, Ciudad de México es la segunda ciudad con más museos del mundo. Muy buen dato. La ciudad con más restaurantes de la TAM, fantástico. Los bosques de Chapultepec, 2 veces el Central Park, una maravilla para conocer. Que Ciudad de México tiene una fecha a la Fórmula 1 y que para entrar a México tienes una visa 180 días. 5 características fundamentales que pueden aportar en el turismo. Pero les salimos a preguntar a la gente, al turista internacional, ¿sabes o no sabes? ¿El sabías qué? Cuando me dicen que el 91% de las personas no sabe que la Ciudad de México es la segunda a nivel mundial de museos,
tenemos nuevamente una gran potencialidad de crecimiento. No lo vamos a ver como un error, no, lo vamos a ver como un gran potencial de crecimiento, porque si le ganamos un punto a cada una de estas cosas, son millones de personas que podrían ingresar a la ciudad. Cuando también el 93% me dice, no sabía que es la ciudad con más restaurantes de la TAM, nuevamente, y el sector restaurantero y el sector nocturno va a agradecer que podamos aportar, porque cada punto que rescatemos de ese 93% que me dice que no, es un punto de muchísimo dinero que le vamos a inyectar a la economía. Entonces, estas frases, y sí, lo que más tiene conocimiento es la Fórmula 1, pero ahí ¿con qué sumamos? Sumamos con la publicidad de la Fórmula 1. Entonces nos apoyamos justamente que uno de los pilares que tienen, y felicitaciones, que uno de los pilares que tienen dentro del plan estratégico sean los grandes eventos, porque los grandes eventos te permiten hacer entrar personas que quizás en otro momento no entrarían. Entonces, nuevamente, esta gráfica, que uno lo puede parecer dura, no lo miremos desde el lado ludo, ni miremoslo desde el lado de tenemos una gran potencialidad para crecer porque tenemos una ciudad bellísima. Luego, se hacen distintas búsquedas gráficas en Google. Entonces a Google se le pregunta CDMX, CDMX que ver, CDMX turismo, distintas formas de preguntarle a Google el cómo me va a mostrar Google, porque es San Google, ¿no? O sea, todo parte por ahí. Y vemos que esta gráfica es más o menos lineal. El 13% de las búsquedas me lleva al Ángel de la Independencia, el 12% al Zócalo, el 3% a la Mexicana, etcétera, etcétera. O sea, sí me están representando bien, pero quizás también podríamos aportar desde Google otras cosas, un buen posicionamiento para esto que la gente no está entendiendo. El tema de la playa, el tema de los restaurantes, el tema del 2X de Chapultepec, etcétera. O sea, sumar a esto que está muy bien, la potencialidad de crecimiento que encontramos en los datos anteriores. Luego, lo peor y lo mejor de la ciudad. Si vemos la gráfica de lo mejor de la ciudad, también es bastante lineal. Tienen una ciudad que tiene todo. Tienen un país que realmente tiene todo, y una ciudad que tiene todo merece ser visitada por muchísima gente. Nuevamente, hay una gran potencialidad, pero hay 3 puntos que nos llaman profundamente la atención. Si bien el tema de decir si es una ciudad muy contaminada, pero dentro del estudio sale un punto fundamental que es la contaminación visual de los puntos turísticos. Caminar Chapultepec es prácticamente imposible por la cantidad de comercio que hay adentro. ¿Sí? Perdónenme la pyme que hay adentro, pero también tenemos que saber cuidar la estética de nuestro principal parque del país. Luego, la inseguridad que se vive en las zonas turísticas. La gente está diciendo, sí, me siento inseguro. Esto ya es una mirada de cliente 2, el cliente que ya vino. O sea, ¿cuál es, por qué no volverían? Y luego hay un tema muy importante que también está en el estudio representado cuando dice la calidad de los hoteles. No estamos hablando de que la calidad de los hoteles sea baja, no, para nada. Tienen una oferta hotelera muy, muy buena. Pero ¿qué pasa? No hay un control en las estrellas de la hotelería. Entonces, nos enfrentamos a hoteles de 5 estrellas a un $30, lo que te produce una disminución inmediata en la percepción del cliente. ¿Por qué? Porque un cliente internacional que no tiene por qué entender, busca un 5 estrellas, y cuando te aparece un $30, si yo estoy cuidando mi economía, me voy al... Pero después me encuentro con un hotel que no alcanza 2 estrellas. Entonces, ojo con eso. Eso es lo que está diciendo este punto. La calidad de los hoteles desde el punto de vista de las estrellas, donde también tenemos muchísimo que hacer. La última diapositiva y el último gráfico es lo que nosotros en estrategia, en Moratti, después de 18 años de trayectoria asesorando empresas, logramos dibujar un concepto que se llama la venta tendencial. Lo que hace la venta tendencial es tratar de hacer lineal, horizontal, en un gráfico, la venta histórica de una empresa. ¿Ok? La venta histórica de Ciudad de México es un monto X, muy grande. ¿Ok? La venta histórica a lo que estaba acostumbrado el turismo en Ciudad de México por año, estamos hablando de más de 1.500 millones de dólares. A eso es lo que uno viene acostumbrado. Luego, cuando la venta baja, producto del COVID, vendemos más o menos 400 millones. Yo les hago la siguiente pregunta. La pérdida de más de 1.000 millones de dólares, ¿la vamos a recuperar si solamente
llegamos a la venta que teníamos antes? No. Permítame que les diga. Si solamente vendemos lo que estábamos acostumbrados a vender, por ejemplo, el 68% de ocupación, si solamente yo llego a mi 68% de ocupación, no recupero la pérdida. ¿Vuelvo al punto inicial? Sí, felicitaciones, llegar al punto inicial. Pero recuperar las pérdidas que los empresarios han acumulado durante más de un año, la única forma de recuperar es que si aumentamos la venta. Entonces, ¿para qué sirve todo este estudio? Y es la última ya imagen que les voy mostrando, y hay 4 frases ahí. ¿De qué sirven todos estos datos? Un estudio estadístico no sirve de nada y es simplemente letra y números muertos si no hacemos estrategia con eso. En Moratti, cuando aceptamos la invitación, podemos aportar esta importante donación de 3.8 millones de dólares en capacitación y asesoría. Nos planteamos el desafío no tan solo de estudiar, sino que dejar a la Ciudad de México ideas estratégicas para aumentar las ventas. Y esa es la gran misión de este estudio y la gran misión de este trabajo, que va a ser de 6 meses gracias a ustedes. Y ahí me quiero detener. Para que esto resulte, tal cual como decía el señor Armando Culebro, necesitamos a todas las asociaciones. Todas, el apoyo de todos, del sector hotelero, del sector restaurante, el sector de la noche, todos, porque todos nos vemos beneficiados si la Ciudad de México recibe cada vez un turista más. Este estudio nos permite a nosotros y a ustedes también tener una base para crear estrategias. El estudio muere ahí si no hacemos acciones. Hoy día la gran misión, y agradezco, es que nos permiten venir a, ojalá, entregar acciones que permitan activar la economía. Mil gracias.